Esta mañana o este mediodía vamos a tener nuestro webinar dedicado a este tema que nos tiene tan preocupados, que es el coronavirus. Le hemos puesto el plan de 30 días, gestión de crisis en los espacios de trabajo, y está organizado por el estudio Rubio Leguía Norman y Efecto Estrategia Comunicaciones. En primer lugar voy a exponer yo, que es quien soy César Cárdenas, soy socio y director de crisis de Efecto Estrategia de Comunicaciones, y luego le voy a ceder la palabra al doctor André Cosío, que es asociado principal del área laboral de Rubio Leguía Norman. Ok, en primer lugar, ustedes vamos a pasar a las exposiciones. Al final de ellas, ustedes pueden, en el botón de chat que tienen en el icono inferior de su pantalla, plantear todas las preguntas que quieran. Vamos a exponer en promedio 15 minutos yo, 15 minutos André, y vamos a tener 15 minutos para resolver las preguntas que ustedes tengan a bien consultar. Ok, entonces empezamos con la presentación. Bueno, primeramente quiero explicarles desde el punto de la comunicación qué significa la crisis, ¿no? Estamos ante una ruptura del equilibrio en cualquiera de nuestras operaciones o de nuestra rutina diaria como sociedad o como empresa. Pero aquí hay algo muy importante si es que lo queremos asociar a las organizaciones. En general, cuando vemos las crisis del día a día que salen en los medios, estamos hablando de una ruptura en la promesa del negocio, pero en este caso no ha sido así. En este caso hay un desequilibrio producto de una pandemia, pero en este caso, y para eso estamos organizando este webinar, es porque no queremos que se generen más crisis adicionales a las que ya estamos afrontando en este momento, y por eso es que los estamos convocando. Por ello, desde la comunicación y que se enlaza con el derecho, no podemos generar rupturas adicionales a valores fundamentales para la sociedad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestras decisiones, legales incluso, en estos momentos. Esto genera una reducción en el nivel del control de la empresa. Esta ruptura puede activar a la opinión pública y afecta al negocio y o la reputación de la compañía. Perdón. Entonces, me pregunto o les pregunto qué tipo de crisis quieren afrontar o estamos afrontando. Como estamos viendo, estamos en el primer gráfico, estamos ante un en donde la crisis ha escalado muy rápidamente y de forma muy severa, y a todos nos toma un poco por sorpresa. Sin embargo, para aquellas compañías que están preparadas, que tienen un desarrollo previo de culturas de crisis, este escenario los va a tomar con mucho más preparación. La idea ahora es no generarle crisis a la crisis, es decir, que se logre bajar y mitigar el impacto de la crisis, y con malas decisiones de nuestros líderes o de nuestras gerencias volvamos a tener una escalada. ¿Ok? Esto lo definirá, y es muy importante, la toma de decisiones del comité de crisis en base a muchos aspectos operacionales, financieros, pero también comunicacionales. Entonces, aquí las preguntas que nos hacemos es si somos una empresa resiliente o no. Si tenemos un liderazgo, directores arriba visibles que organicen todos los aspectos de esta organización, de nuestra organización, de la empresa. Y aquí aparece algo que muchas veces suena gaseoso, pero que no lo es, que es nuestra cultura corporativa. Justo en que tomar tantas decisiones y responder a tanta incertidumbre es que sale
a la luz la cultura corporativa. Siempre sale en los momentos de crisis y la vamos a poder apreciar. Entonces, lo que quería presentarles esta mañana es cómo organizar y cómo estar prevenido frente a los próximos 15 días que se nos vienen. Cuando desarrollamos protocolos de crisis, dividimos las crisis en tres tipos según el daño del ente afectado. Esta puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, puede ser el negocio, pero también está la imagen de estas personas o la imagen de la empresa, la reputación del o del gerente general de la compañía o de los líderes. Rápidamente, y lo he señalado en las negritas que ustedes van a ver allí, los daños a la vida, integridad y salud en rojo pueden ser por un accidente sin hospitalización, accidente con hospitalización, pero también otros escenarios como muerte del trabajador, acción penal contra el representante legal de la empresa. Y miren el 5 y 6 que le he agregado contagio de coronavirus en el ejercicio y contagio de coronavirus en casa, que son dos cosas totalmente distintas. Esto también tiene su capítulo paralelo en los daños al negocio. Si no tomamos buenas decisiones ahora, pueden haber sanciones, pueden haber cierres temporales del negocio, pueden haber cierres definitivos. De hecho, hay paras en la producción de 1 a 15 días, como lo estamos viendo. Esto lo vemos generalmente en las huelgas, pero miren cómo esto coincide con el momento actual. Podemos tener pérdida de clientes, pérdida de competitividad, reparaciones civiles, no, reparación civil, reparación extrajudicial, daños en la infraestructura, ciberataques, incremento de impuestos en algunas industrias. Y en daños a la reputación, miren que puede aparecer ataques en redes sociales, ataques en medios masivos, presencia negativa en medios de negocios, en gestión, en el comercio, que es algo más acotado, afectación al clima laboral y a la reputación interna, y también señalamientos y sanciones públicas del regulador. Esto ocurre mucho. De que ocurrió lo de Gloria, Indecopi no le perdona nada a nadie, porque su reputación también es la que se ve afectada. Esto además cruza con un tema muy importante, que son los gatilladores según las áreas de la organización. ¿Qué áreas de la organización sufren ciertos tipos de crisis que las gatillan? Por ejemplo, desde el punto de vista personal, vemos temas de discriminación, eso lo vamos a ver cuando regresen algunos colaboradores al trabajo que han podido ser afectados por el coronavirus, violencia en el trabajo, seguridad ocupacional, acoso sexual, conflictos societarios, huelgas, despidos sensibles o masivos, pérdida de colaboradores estrella, ¿no? O líderes que pueden generarse todos estos casos durante este tiempo. Desde el lado de la competencia y derecho del consumidor, nos pueden gatillar una crisis, un mal servicio al cliente, problemas regulatorios, monopolio, colusión, especulación, sobreprecios. Miren cómo van apareciendo todas aquellas cosas sobre las que tenemos que estar preparados hoy en día, en este momento. Favoritismo, productos fallados o copiados, intoxicación, asociación hostil con víctimas o familiares. En este momento nadie sabe, ninguna compañía sabe lo que puede ocurrir en 20 días. Nadie se imaginaba el día sábado que hoy miércoles, si no me equivoco estamos jueves, perdón, íbamos a estar en esta situación. También existen los incidentes o accidentes, en este caso los desastres naturales, vandalismo, terrorismo, etcétera, y al final vemos un brote de virus, que es lo que nos está pasando ahora. Respecto a la cadena de suministros, miren todas las cosas que pueden ocurrir. Boicot, retiro de productos del mercado, clausura por parte de la autoridad, relación con proveedores, ¿no? En este momento nuestros proveedores, nosotros como proveedores de nuestros clientes, estamos también sufriendo, digamos, la para, puede ser desde nuestros pagos o desde otro tipo de aspecto del negocio. Respecto a la reputación, vamos a ver que se gatillan mitos y rumores, ataques por errores propios o ajenos, crisis de liderazgo,
grabaciones filtradas. Ayer ya hemos visto las primeras grabaciones de un equipo de una empresa de telecomunicaciones en donde se les acusaba de obligar a trabajar a sus colaboradores, y también una empresa cervecera que también su sindicato está grabando cómo siguen laborando pese a el estado de emergencia. Muy bien, entonces, hemos previamente los tipos de daño y los gatilladores. Lo que les quiero comentar es que lo que ustedes tienen que hacer es cruzar todos los tipos de daño, ya sea a la vida, ya sea al negocio, ya sea a la reputación, y cruzarlo con los gatilladores, porque de esa forma ustedes van a ver qué tan vulnerables, qué tantas vulnerabilidades encuentran en su gestión de crisis, y sobre todo cuán preparados tienen que estar para los próximos 20 días. Van a ver así un volumen de riesgos que podría enfrentar la organización en cada uno de estos ámbitos. Y además, perdón, como ven a la derecha, y como lo van a ver a continuación, esto les va a permitir identificar un rango de perjuicio económico también, porque la reputación, las sanciones del regulador, todos los conflictos laborales con el Ministerio de Trabajo por los que podemos pasar, también generan un riesgo y podemos medir ese perjuicio económico. Entonces, este cruce creo que se ve muy chiquito, pero simplemente se los voy a explicar grosso modo. Ustedes en rosadito van a poder ver de este cruce todas las vulnerabilidades que se pueden generar. En vertical, todos aquellos temas que hemos mencionado que tienen que ver con la vida, con la salud, la integridad de los trabajadores. A la izquierda, en la primera columna, todos los elementos que hemos mencionado. Todo lo que tiene que ver con reputación, también en estos momentos de coronavirus, ustedes pueden ver en color rosa o naranja, la verdad que no puedo distinguirlo bien, todos aquellos aspectos que se suman a los riesgos del negocio y que hay que tener mapeados según el giro de su compañía. Muy bien. Mis últimos 4 minutos. Respecto a todo esto, el objetivo desde la comunicación de crisis tiene que basarse en algo que nosotros le llamamos la percepción final deseada. Todos estos riesgos tienen que estar ligados, vinculados, uno, a la toma de decisiones de la compañía, pero la toma de decisiones de estos líderes tienen que estar vinculados a la percepción final deseada, o si se quiere, un objetivo de comunicación, y yo diría más un objetivo de percepción. Esto tiene que ver con algunos ejemplos que les quiero poner. Por ejemplo, luego de la crisis, en 20 días, si ustedes logran pasar bien, cruzar bien este puente crítico, la idea es que todos sus públicos y la opinión pública los vean como en el ejemplo número 1 en azul, como una compañía que fue responsable y solidaria con sus colaboradores. Para eso, ¿qué hay que hacer en la vida real? No es solo mandar comunicados y no es solo frases. Aquí son acciones de soporte. Hay que desplegar todos los esfuerzos a su alcance para mitigar las preocupaciones salariales, los bonos, las utilidades y el trabajo remoto. Es un ejemplo. Número 2, en 20 días quiero que me vean como una compañía que, pese a enfrentar un gran perjuicio económico, supo mitigar el impacto y el control de daños para sus públicos. Acciones de soporte, se acepta oportunamente que se sufre un gran perjuicio, hay empresas que obviamente están a punto de quebrar o podrían quebrar, y comunicar desde los valores los esfuerzos denodados para mitigar el impacto. ¿Ok? Y número 3, a veces le toca a los líderes sufrir un ataque reputacional por malas decisiones. eh, Después de la crisis,
que sabe reconocer sus errores y que también es un ser humano y que pide disculpas. Son algunos ejemplos, ¿ok? Entonces, ¿hacia dónde conduce esta percepción final deseada? En que ustedes tienen en sus compañías que tener una estructura de un manual de comunicación de crisis. Ustedes necesitan conocer cómo prevenir en tiempos de calma, cómo actuar en tiempos de crisis, para responder a todos los escenarios que van apareciendo. En ese sentido, simplemente les quiero mencionar que siempre en los manuales de crisis tiene que haber un momento de precrisis y un momento de crisis. Identificar los escenarios generales, escenarios específicos y mediante un protocolo con responsable y con mensajes. Frente a una precrisis tenemos que tener un Q&A, un cuestionario de preguntas y respuestas listos para todos nuestros públicos. Ellos necesitan mucha información y nosotros necesitamos tomar decisiones. Y para el caso de crisis, nuevamente, esto ya está muy chiquito, pero simplemente quiero mencionarles que hay un proceso un poquito más largo de acciones inmediatas, de recomendaciones para todos los trabajadores, para el comité de crisis, y un momento central en el que el comité de crisis hace un alto con las primeras acciones inmediatas y dice, voy a tomar decisiones. Y la toma de decisiones es la que está vinculada a lo que les mencionaba en la lámina anterior, final deseada. Y en ese momento es que se despliega toda la estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación tiene estrategia de canales, estrategia de vocería, estrategia de mensajes y estrategia de contenidos. ¿Quién va a hablar? ¿Quién lo va a decir? ¿Cómo lo va a decir? ¿En dónde lo vamos a colocar? Si es que vamos a salir en vivo, si es que no vamos a quedar callados, etc. Y finalmente, hacer un monitoreo permanente de la situación. Dicho eso, quedo atento al final de la reunión de este webinar para todas las preguntas que ustedes crean conveniente, las cuales pueden ir colocándolas en el chat para yo ir leyéndolas. Le doy el pase al doctor André Cosío, que es asociado principal del estudio Rubio Leguía Norman. Muchas gracias a todos. Mi nombre es André Cosío Peralta, soy asociado principal del área de Rubio Leguía Norman. Bueno, permítanme. Bien, conforme Ya hemos está, podido ir conforme hemos podido ir advirtiendo en los 4 días que tenemos de este estado de emergencia debido al brote de coronavirus, han surgido y surgen diversos aspectos que impactan directamente en la mecánica y el desenvolvimiento de las operaciones de todas las empresas. Entonces, en lo que vamos a tratar de ver en esta presentación son aspectos generales de manejo del manejo normativo que se ha publicado en estos días. Entonces, nosotros perdón por unos problemas de conexión. Andy, si gustas, tú me puedes decir siguiente y yo paso a la diapositiva. Por favor. Por favor, la siguiente diapositiva. Diapositiva 3.
Diapositiva 2. Está cargando la presentación. André, yo en este momento veo la diapositiva número 4, alternativas flexibles. ¿Qué opciones existen? Yo solamente veo la 1. Ok, entonces lo que podemos Voy a hacer, cargar. André, es tú mirarlo desde tu máquina y me vas diciendo siguiente, nada más. ¿O quieres cargarla de nuevo? Sí, perfecto. Eso es lo que vamos a hacer. La voy a cargar. Ok. Mejor. Voy a Entonces, compartir mientras tanto, contenido. les recuerdo a los asistentes que en el chat, También en el icono de chat inferior pueden hacer las preguntas que quieran. En caso André tenga algún problema adicional con la diapositiva, podemos ir respondiendo las preguntas de comunicación que ustedes crean convenientes. Bien, creo que se solucionó el problema desde mi computadora. Entonces, a partir de la declaratoria de emergencia que determinó el día domingo el presidente de la República, surgió además la expedición de este decreto de urgencia, el 026-2020, que estableció una modalidad de trabajo, digamos, distinta y flexible acorde a este contexto de emergencia, el trabajo remoto. Trabajo remoto debido a que a partir de la declaratoria de emergencia se establecieron las restricciones a la libertad de tránsito, con excepciones de determinados tipos de actividades vinculadas a la prestación de servicios esenciales. Entonces, a raíz de este decreto de urgencia, de estos dos dispositivos legales, tenemos por un lado la alternativa flexible del trabajo. Surge otras opciones que también vamos a tratar de tratar a lo largo de esta presentación, lo relativo a las vacaciones, que ha sido muy polémico tanto de adelanto de vacaciones como vacaciones pendientes, lo relativo a la licencia con goce de haber sujeta a compensación prevista específicamente para los grupos de riesgo y la suspensión perfecta de labores, debido a que estamos ante una situación de fuerza mayor que en algunos casos o para algunas empresas imposibilita de manera absoluta la continuidad de sus actividades e incluso de manera remota. Esta modalidad del trabajo remoto, como habíamos señalado, está específicamente desarrollada para efectos de atender esta emergencia, que lo que básicamente implica es la prestación subordinada de servicios sin la presencia física del trabajador en el centro de trabajo. La prestación se realiza directamente en el domicilio o en el lugar del aislamiento domiciliario, utilizando cualquier tipo o medio que posibilite realizar estas actividades. Y es importante que siempre y cuando la naturaleza de las labores lo permita.
¿no? Para este efecto, lo que se está disponiendo con este decreto de urgencia es una facultad del empleador, tanto del sector público y del privado, para modificar de manera unilateral la prestación de sus servicios. A diferencia de lo que sucede en un régimen normal, la modificación del lugar de prestación de servicios, al ser un elemento esencial de todo contrato de trabajo, requiere acuerdo. Pero, en tanto estamos en un contexto particular de la emergencia, este decreto de urgencia permite que esta modificación sea unilateral. Es así que, como lo que nos ha previsto el decreto de urgencia es, al ser una facultad, tiene que verificarse que la naturaleza de las labores permita el trabajo remoto. El empleador solamente debe comunicar la decisión al trabajador y debe quedar constancia de esta comunicación a través de cualquier soporte físico o digital. Teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, la comunicación debe efectuarse a través de un correo electrónico o a través de la intranet institucional o los mecanismos que cada una de las empresas disponga a nivel interno. ¿Por cuánto tiempo va a durar este régimen de trabajo remoto? Esta es una modalidad especial, específicamente creada para el contexto de la emergencia y tiene duración únicamente respecto de los 90 días de declaratoria de emergencia declaradas por el Ministerio de Salud en el Decreto Supremo 008-2020-SA. Entonces, si contamos los 90 días calendario de la declaratoria de emergencia prevista en el Decreto Supremo del Ministerio de Salud, este régimen especial terminará el día 9 de junio del 2020 aproximadamente. Entonces, este régimen tiene una duración muy limitada. ¿Qué debe hacerse durante este periodo? Se han establecido obligaciones del trabajador respecto de este periodo. Tiene que existir confidencialidad de la información. Esto es, el trabajador sigue obligado a guardar confidencialidad desde la información que se comparte a través de este mecanismo de trabajo remoto. Tiene que cumplir con todas las condiciones de seguridad y salud mínimas que han tenido que ser informadas por el trabajador y estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones que sean necesarias. No se trata de un periodo de trabajo remoto que implique un descanso vacacional del personal. Por el contrario, tiene que estar disponible durante su jornada de trabajo. ¿Cuáles son las prohibiciones del Estado que se han previsto en este decreto de urgencia? No afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración y demás condiciones económicas, salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren vinculadas a la asistencia al centro de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si hay una bonificación supeditada a la puntualidad, por ejemplo, a la asistencia al centro de trabajo, a la asistencia física al centro de trabajo, esta bonificación que está sujeta a una condición por este contexto particular, no se va a poder verificar esa condición, por tanto, esas bonificaciones sujetas a la asistencia al centro de trabajo quedarían sin efecto durante este periodo. Obligaciones de carácter desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo. Se le tiene que informar de todas aquellas condiciones de seguridad y salud que tienen que observarse dentro del desarrollo del trabajo remoto. Y claramente se tiene que informar la decisión de cambiar el lugar de prestación de servicios, ¿no? Surge la posibilidad también de que en tanto termine el periodo de 15 días que se ha previsto en el Decreto Supremo 020, en el Decreto Supremo publicado el día domingo,
podría suceder que las empresas decidan variar la prestación de servicios y regresar a un régimen de trabajo ordinario. ¿Qué debe otorgar o cómo se tiene que ejecutar este trabajo remoto? Los equipos y medios informáticos o cualquier otro medio que permita la realización de esta actividad pueden ser proporcionados por el empleador o el trabajador. Esta es una gran diferencia con lo relativo al teletrabajo, como vamos a observar a continuación. Como pueden ver, existe una diferencia entre el teletrabajo y el trabajo remoto. El teletrabajo está regulado por la ley 30.036 y su reglamento. El trabajo remoto ha sido creado específicamente para atender la emergencia sanitaria dispuesta por el gobierno a raíz del brote del COVID-19. Entonces, en el teletrabajo se requiere necesariamente un acuerdo por escrito. No se puede hacer un cambio de manera unilateral. En cambio, en el trabajo remoto se efectúa este cambio de manera unilateral. La duración del teletrabajo será por acuerdo de partes y en el trabajo remoto durante la emergencia sanitaria dispuesta, ¿no? La reversión de esta modalidad de teletrabajo puede efectuarse a través de la solicitud. Aquí, en este caso, puede darse por decisión unilateral de la empresa cuando termine la emergencia sanitaria. Es importante que, por ejemplo, en el teletrabajo, a diferencia del trabajo remoto, si es que el empleador está obligado a proporcionar todos los materiales, equipos o tecnologías de información que sean necesarias para realizar el teletrabajo. Y si estas tecnologías de la información son proporcionadas por el propio trabajador, el empleador está obligado a otorgar una compensación por esa utilización. Sin embargo, en el trabajo remoto esto no opera. Por esa razón es que se ha creado un régimen más flexible que el teletrabajo para atender este periodo de emergencia. Veamos qué va a suceder respecto de las personas que son consideradas como grupo de riesgo, ¿no? El decreto de urgencia, que tiene carácter, tiene jerarquía de ley, ha establecido que tiene que existir una particular consideración para aquellas personas consideradas como grupo de riesgo, previstas por el Ministerio de Salud. ¿Y quiénes son estas personas consideradas como grupo de riesgo? Por factores de edad o por factores clínicos. Aquellas personas mayores de 60 años o aquellas personas que tengan los diagnósticos de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar clínica, cáncer o otros estados de inmunosupresión. ¿Qué sucede? Que van a existir, la norma lo que ha previsto es que para estas personas que están dentro del grupo de riesgo y que por la naturaleza de sus labores el trabajo remoto no sea compatible, el empleador está obligado a otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. La norma no ha dicho qué tipo de compensación se realizará, a través de horas extras o a través de vacaciones. Simplemente hace referencia a que para este grupo de trabajadores es obligatorio que este periodo de 15 días de emergencia sanitaria se tiene que otorgar una licencia
con goce de haber sujeta a compensación. Pero ¿qué pasa si un trabajador no pertenece al grupo de riesgo y no puede trabajar de manera remota? En otras palabras, no se puede ejecutar la prestación debido a la declaratoria de emergencia. Y aquí van a surgir diversos escenarios. Primero vamos a proceder a explicar lo relativo a la suspensión perfecta del contrato de trabajo. ¿Qué sucede? Si estamos ante un grupo que no es de riesgo, no pueden prestar el servicio de manera remota y en tanto la declaratoria de emergencia debido al coronavirus constituye una fuerza mayor, el empleador sí está facultado a señalar que se ha verificado en su caso una causa de suspensión perfecta del contrato de trabajo, que es la fuerza mayor regulada en el literal L del artículo 12 del Decreto Supremo 003-97, que esto es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Sin embargo, para que esta suspensión perfecta del contrato de trabajo opere, esto está sujeto a un procedimiento también previsto en la ley. ¿Qué quiere decir? Que si el empleador decide suspender de manera perfecta el contrato de trabajo, el empleador no requiere una autorización previa, lo puede hacer directamente. Pero una vez que ejecuta esta alternativa, tiene que informar al Ministerio de Trabajo que ha tomado la decisión y que de manera previa a la suspensión perfecta de los contratos de trabajo, ha por lo menos señalado que para no perjudicar a los trabajadores se puede dar las vacaciones pendientes o incluso adelantar las vacaciones, ¿no? Pero ¿qué sucede si este procedimiento, que implica simplemente una comunicación al Ministerio de Trabajo, determina que al sexto día el Ministerio de Trabajo puede fiscalizar a la empresa? Entonces, si el Ministerio de Trabajo fiscaliza a la empresa, lo que sucedería, en este caso Sunafil, podría determinar que no hay los motivos suficientes para suspender de manera perfecta los contratos de trabajo, y si considera esto, determinará la renovación inmediata y el pago de las remuneraciones por el tiempo de suspensión injustificado, ¿no? Y como decía, previa a esta decisión de suspender de manera perfecta, este procedimiento implica o va a determinar que el Ministerio de Trabajo verifique que la empresa haya hecho por lo menos, o por lo menos haya otorgado las vacaciones vencidas del personal, vacaciones adelantadas. Para ese efecto no se requiere acuerdo con el trabajador. Pues bien, esta es una primera de las alternativas respecto de los trabajadores que no forman parte del grupo de riesgo y que además no se les puede otorgar trabajo remoto, ¿no? Pero existe otra alternativa, ¿no? ¿Cuál es la otra alternativa? Y es aquí donde es importante precisar. El decreto de urgencia, norma de rango de ley, solamente ha regulado la licencia con goce de haber sujeta a compensación para aquellos trabajadores que forman parte del grupo de riesgo y no se les puede otorgar trabajo remoto. Respecto al personal que no está comprendido en este grupo, no hay disposición legal. Si bien es cierto, existe un comunicado del Ministerio de Trabajo que se viene publicando en a través de sus canales institucionales, los comunicados no son fuente de derecho. Y es más, a través de un comunicado no se puede dejar sin efecto o se puede incluso modificar una norma con rango de ley. Es así
que surgen otras alternativas para el empleador en caso no requiera efectuar este procedimiento de suspensión perfecta. ¿Cuáles son estas alternativas? Otorgar acordar, eso sí, acordar con el personal que este periodo de cuarentena implicará el otorgamiento de una licencia con goce de haber sujeta a compensación con, por ejemplo, horas extras o vacaciones. Para eso se requerirá acuerdo de partes, ¿no? Necesariamente se requerirá acuerdo, sujetándonos a la normativa general, tanto para la compensación de horas como para el descanso vacacional. Si se quiere otorgar vacaciones pendientes o incluso adelanto de vacaciones, yéndonos a la normativa general, para el otorgamiento de vacaciones, que básicamente implicará el fraccionamiento de las vacaciones, el fraccionamiento del periodo vacacional necesariamente requiere un acuerdo. Entonces, es evidente que para que esta opción camine, se requerirá acuerdo de partes. Entonces, estas alternativas solamente van a poder operar siempre y cuando exista un acuerdo de partes, ¿no? No se podrá efectuar de manera unilateral. Para efectuarlas de manera unilateral, se tendrá que recurrir al procedimiento de suspensión perfecta de los contratos de trabajo, ¿no? Perfecto. ¿Qué otros aspectos van a acontecer en este periodo en este periodo particular? Se tiene pues que garantizar que para aquellos trabajadores que todavía están obligados a continuar asistiendo al centro de trabajo, se tiene que efectuar, el empleador tiene que garantizar el otorgamiento de condiciones adecuadas de sanidad y salubridad para que puedan ejecutar de manera correcta estas actividades. Y recuérdese que los servicios que solamente se pueden ejecutar durante este periodo, ¿no?, son aquellos que están vinculadas a la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, adquisición o producción y abastecimiento de alimentos, adquisición y abastecimiento de productos farmacéuticos, asistencia a centros, la prestación laboral y profesional para garantizar estos servicios esenciales, las entidades financieras, la producción, almacenamiento transporte, distribución y venta de combustible, hoteles, centro de alojamiento, solo con la finalidad de cumplir con la cuarentena, los medios de comunicación, centrales de atención económica, call centers vinculados únicamente a la emergencia. Y es importante hacer referencia que la misma norma previó que por excepción existirán sectores productivos industriales que podrán operar, ¿no? La norma no ha establecido cuál es el mecanismo por el cual se pueden habilitar excepciones. Sin embargo, hemos visto que se ha adoptado un mecanismo novedoso de habilitar estas actividades a través de oficios del Ministerio de Economía, por ejemplo, de los ministerios respectivos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones entonces generales para aquellas personas que sí están obligados a prestar el servicio, ¿no? El lavado de manos, cubrirse la boca y nariz al toser, evitarse tocarse el rostro, mantener la distancia y limitar reuniones de forma numerosa. Medidas específicas que ya debe adoptar el empleador que está continuando con sus actividades. Otorgar un material higiénico necesario para el desarrollo de las actividades, ¿no?
no está previsto expresamente cuál es el kit de limpieza, pero cruzando las normas que ha publicado el Ministerio de Salud y las recomendaciones que se viene dando también por parte de este ministerio, el mínimo del kit de limpieza tendría que ser un jabón, papel toalla, higiénico, alcohol en gel. Lo mismo que protocolos necesarios de limpieza, un plan comunicacional para que el empleador informe adecuadamente cuáles son las medidas preventivas a adoptar al interior de la empresa y suficiente información para que el personal pueda conocer cómo atenderse o cómo enfrentar un caso de coronavirus en el centro de trabajo. Es más, el empleador está obligado a permitir el ingreso de representantes del Ministerio de Salud y demás entidades competentes al centro de trabajo, dando aviso inmediato a las autoridades en caso exista un caso de riesgo, ¿no? Para que exista este transporte al centro de trabajo, se tiene que tramitar el pase especial de tránsito, que ha sido regulado por el Ministerio del Interior, y solamente este pase especial de tránsito permitirá que el personal pueda acudir al centro de trabajo, ¿no? Van a surgir situaciones a lo largo de este periodo de emergencia de personal que se resista a prestar el servicio, ¿no? Pero esta posibilidad de negación de prestarse el servicio está vinculado a situaciones en las que el empleador no ha cumplido con las medidas necesarias para la prevención del servicio, por ejemplo, que constituye un riesgo importante e intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos pueden interrumpir sus actividades. Y eso está previsto en el artículo 63 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por tanto, si el personal entiende que en el centro de trabajo van a tener nociones de que existen aglomeraciones indebidas en el centro de trabajo, pueden surgir situaciones en las que el personal se niegue a prestar el servicio, ¿no? En tanto, entienda que existe un foco infeccioso dentro del centro de trabajo y que hay una gran potencialidad de modificar, de contraer el virus en el centro de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el 53% de los trabajadores de los Estados Unidos de América tienen miedo a la propagación del COVID, ¿no? Y 29 de ellos tienen miedo de ir a trabajar debido al riesgo de exposición al virus, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder que empresas que no tomen las medidas adecuadas de prevención y exista un trabajador que entienda que se ha contagiado de este virus en el interior del centro de trabajo, puedan ellos posteriormente imputar responsabilidad laboral, civil e incluso de manera laboral. No es extraño que se planteen demandas de indemnización por daños y perjuicios derivados de un presunto contagio al interior del centro de trabajo. Ahora bien, surgen también a partir de esta situación muy particular que se vive a nivel en nuestro país, cuáles son las obligaciones del empleador frente a una persona o un caso confirmado de coronavirus en el centro de trabajo, ¿no? Aquí se tiene que verificar dos cosas. Primero, por un lado, estamos ante una situación de salud pública, ¿no?, que todos debemos preservar, y de otro lado tenemos las obligaciones específicas respecto del deber que tiene el empleador de conservar la confidencialidad de los datos sensibles que representa el estado de salud de uno de sus trabajadores. Sin embargo, la Ley de Protección de Datos Personales expresamente ha señalado limitaciones
al consentimiento para el tratamiento de estos datos. Y son aquellos que están referidos a cuando median razones de interés público previstas por ley o cuando deben tratarse por razones de salud pública. Entonces, al interior del centro de trabajo van a surgir la necesidad de que hay un caso confirmado de coronavirus en el centro de trabajo, el empleador, como parte de su deber de prevención de la seguridad de salud en el trabajo y la integridad y las obligaciones que tiene respecto al Ministerio de Salud, tiene pues que adoptar medidas respecto de todos aquellos colaboradores que han tenido contacto con este trabajador infectado, incluso revelando la identidad sin que ello pueda señalarse posteriormente que existe un problema de utilización indebida de los datos del trabajador. ¿Qué puede generar el retorno de un trabajador que ha contraído esta enfermedad y a que ha sido dado de alta? Puede suceder casos de racismo, discriminación e estigmatización a aquellas personas que regresen al centro de trabajo. Por ello, es importante que las empresas adopten protocolos necesarios para evitar cualquier tipo de discriminación en el centro de trabajo respecto de aquellas personas que retornen a laborar luego de haber sido dadas de alta por aspectos del coronavirus. Y lo mismo va a suceder, y ya está confirmado, que los pacientes que tienen coronavirus o han sufrido coronavirus tienen secuelas o secuelas muy importantes a nivel pulmonar. Entonces va a ser necesario que se adecúen o se efectúen los exámenes médicos ocupacionales pertinentes para determinar cuáles son las medidas adicionales de prevención que debe adoptar el empleador para garantizar un retorno adecuado de este personal al centro de trabajo. Como pueden ver, esto es básicamente los miedos actuales que venimos enfrentando en esta situación particular. En general, se tiene que evitar la estigmatización de todos aquellos pacientes que hayan sido dados de alta por coronavirus. Se tiene pues que solicitar de manera expresa un certificado de alta de la persona en la que por lo menos se indique que se puede evitar o esta persona ya está de alta y no hay riesgo de contagio. Tienen que promover la cuarentena, es la mejor forma de prevenir la propagación de este virus, y efectuar el examen médico ocupacional correspondiente para reincorporarse al centro de trabajo, ¿no? Existirá adicionalmente una medida que permita al empleador, a partir de sus exámenes ocupacionales, determinar si es que se tiene que adoptar alguna medida adicional para adecuar el puesto de trabajo a estas personas que sufren alguna secuela de coronavirus. Pues bien, si bien ha sido una exposición un poco extensa, pero me parece necesaria para tratar de abordar la problemática o las circunstancias particulares a las cuales nos enfrentamos en estos contextos de emergencia por el brote de coronavirus. Entonces, les agradecemos por esta participación y pasaremos ahora a absolver las preguntas que se han formulado a lo largo de la exposición. André, Denise Vega pregunta, una consulta para los casos en que los contratos culminen durante el periodo de cuarentena. ¿Cómo se podría hacer para la renovación de los mismos? Son contratos determinados. Los vencimientos al contrato de los contratos sujetos a modalidad van a operar en este periodo de cuarentena, ¿no? De eso no suspende el plazo. No suspende el plazo en absoluto de ninguno de estos
de estos contratos. Si el vencimiento se produce el día de hoy, al día de hoy se extinguirá el vínculo laboral de esa persona. Si habrá necesidad de renovar de manera excepcional, se tendrá que hacer una celebración virtual de un contrato de trabajo, siempre que esté sustentado en la temporalidad del servicio, ¿no? Y recuérdese que los contratos de trabajo a la fecha no se registran al ministerio, entonces se tendrá que dejar constancia en el mismo contrato de que por las particularidades que nos enfrentamos, la firma física se va a evitar por esta circunstancia particular. Muy bien, tenemos 4 preguntas más. A ver, José Ignacio pregunta respecto a los decretos supremos. Respecto a la duración que indicaste de 90 días, el decreto supremo 008-2020 indica emergencia sanitaria de 90 días calendario, pero el decreto supremo 044-2020 habla de emergencia nacional por 15 días. ¿Cuál plazo se aplica? Sí, el plazo que se aplica para el trabajo remoto es el plazo el plazo exacto está para el trabajo remoto, y eso está previsto en el mismo decreto de urgencia, por el periodo que dure la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud. Y la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud ha sido declarada por el decreto supremo 020, el que me permití señalar, que establecía 90 días. Por eso la duración de este régimen estaría extendido hasta menos el 9 de junio de este año. Perfecto. 3 preguntas. Susi Sánchez nos pregunta, ¿la suspensión se aplica para personas que no tienen un contrato firmado? Es decir, personal que trabaja a plazo indefinido. Y no hay distinción, puede aplicarse tanto para personal sujeto a contratos a plazo fijo como a plazo indefinido, ¿no? Para aplicar esta suspensión perfecta es importante recordar que se tiene que efectuar este procedimiento ante el Ministerio de Trabajo. Ok. 2 preguntas más. Dada la rapidez del proceso, no era posible obtener la conformidad relacionada a la suspensión perfecta. ¿Esto debe suceder antes o puedo hacerlo después? Existe aquí un problema particular porque la norma exige que la suspensión perfecta no requiere autorización previa, es decir, se ejecuta y una vez ejecutada, al día siguiente se comunica al Ministerio de Trabajo y al término de 6 días, recién va a ir el Ministerio de Trabajo a través de sus inspectores de SUNAFIL a fiscalizar este hecho. Entonces, como la suspensión perfecta no requiere una fiscalización posterior, se podría ejecutar. La particularidad es que a la fecha no ha habilitado el Ministerio de Trabajo un portal virtual a través del cual se diversidad de procedimientos establecidos, ¿no? Es ahí el problema. Muy bien. ¿Qué pasa con Alfonso Moscol pregunta, ¿qué pasa con los colaboradores cuyos contratos firmados hacían que empiecen a trabajar hoy, pero no hay proyectos a los cuales asignarlos? Tienen que iniciar la relación. Bueno, en ese supuesto, si no hay actividades a quien por los cuales asignar, se ejecutaría para estos trabajadores, se tendría que postergar el inicio de sus actividades, ¿no? Porque no hay una actividad a la cual
desempeñarlos. En tanto el contrato está sujeto a que existan proyectos, tendría pues que efectuarse. De lo contrario, si no hay actividad a la cual asignar, ¿no? Se tendría que acordar con estas personas una compensación posterior por estas actividades que no va a ejecutar durante este periodo de emergencia, vale decir, una licencia con goce con sujeto a una compensación posterior, eso a través de un acuerdo. Y la última pregunta es de Fernando Chonyen. Para el caso del personal que tenía vacaciones programadas en este periodo de cuarentena y que no es necesario realicen trabajo remoto, ¿se mantiene como estaban programadas o es necesario reprogramar y considerar licencia con goce? Creo que esta pregunta ya fue contestada. Sí, solamente para precisar que si la vacación ya está programada, excepcional, esta vacación, y eso no hay norma, teniendo en cuenta la particular coyuntura, será necesario reprogramar y acordar con este personal que exista un periodo de... Bien, creo que hemos André, tratado de perdón, absolver casi ¿podrías todas las repetir? preguntas dentro del... Sí, solo la última no se te escuchó correctamente, solo si podrías repetir la última respuesta o la precisión que estabas haciendo. Bueno, dice, podría repetir la respuesta de la segunda pregunta. No, ¿No? hiciste Bien, una número... precisión Bueno, a Fernando la Chonyen. respuesta a la segunda pregunta... Sí, la precisión es que en este caso lo es acordar con el personal una reprogramación de esas vacaciones, estableciendo en el acuerdo que sea una licencia con goce de haber con compensación posterior. Perfecto, ok. Entonces eso sería todo. A todos comentarles que esta presentación, este webinar ha sido grabado y va a ser enviado a sus correos electrónicos. Vi que también había una sugerencia entre las preguntas. No se preocupen, esto les va a llegar a sus correos, a los correos electrónicos que han consignado. Les agradecemos, André y yo, su presencia y seguimos en contacto para... Muchas gracias a todos los asistentes.